Hola, buenas. El otro día, en el último vídeo que subí, estuvimos hablando de la importancia que tienen las representaciones en el ser humano, las virtudes que tienen, ¿no? Para permitirnos plantear, entender, resolver, pero al mismo tiempo la condena que conlleva estar siempre pensando y representando todo aquello que ocurre con todas las posibilidades ilimitadas que tenemos, lo cual muchas veces nos lleva a vivir situaciones de estrés y ansiedad constantes que están incluso a veces fuera de la propia realidad. ¿Vale? Eh, Hoy quería profundizar un poquito más en qué es una representación. ¿Vale? En psicología y en filosofía es un término que se ha utilizado mucho desde muy diferentes acepciones y desde diferentes perspectivas y por tanto si nosotros utilizamos sin más el término voy a hablar un poco más fuerte, que el otro día había alguna persona que decía que no se oía bien, a ver si esta vez se oye mejor. Eh, si usamos el término representaciones, dependiendo de a quién nos estemos refiriendo, a qué autor nos estemos refiriendo, pues vamos a estar hablando de unas cosas u otras, ¿vale? El término representación es amplio y muchas veces no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, una representación social de Moscovici que una representación piagetiana. Eh, por hablar de dos ejemplos claros, ¿vale? Nosotros nos vamos a referir aquí como a los modelos mentales, esa construcción que hacemos en nuestra cabeza sobre lo que acontece, ¿vale? Y es un poquito complejo, o sea, realmente es una capacidad que tiene que irse desarrollando a lo largo del ciclo evolutivo y a través de muchas construcciones, cada acción que hacemos cada día va poniendo un pequeño granito de arena para que cuando haya diferentes elementos que cambian, hay una reestructuración que da paso a una emergencia nueva, a un cambio de nivel supraordenado que nos permite aprender el mundo de una manera diferente. No tanto en contenido, que ahora lo veremos, como en forma de explicar lo que está ocurriendo. Y esto lo hacemos sobre todo cuando prestamos atención no solo a lo que acontece, a lo que es, sino a las acciones que están implicadas, a los procesos. ¿Vale? Cuando extraemos principios de regularización sobre los procesos que están implicados en lo que vemos. ¿Mm? No nos quedamos tanto en las temáticas, sino que vamos al funcionamiento. ¿Vale? Eh, Quizá el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una representación cualquiera, que nosotros tenemos todos los días cientos de representaciones, cada cosa que hacemos prácticamente tiene una representación, ¿no? Si nosotros salimos a comprar el pan, pues los vecinos que nos cruzamos, lo que vemos por la calle, lo analizamos, lo explicamos en nuestra cabeza, ¿no? Incluso si vamos a anticipar, ¿vale? De una manera flexiva el qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues te empiezas a vestir y piensas, voy a bajar las escaleras, voy a ir a la panadería, voy a comprar el pan. Y ahí ya tienes una serie de representaciones. Cuando llegas a la panadería hay unas representaciones. Pues sabes que ese señor que hay ahí se llama Paco, pero al mismo tiempo es el panadero, que es un intercambio económico. En todo momento estamos operando con representaciones llenas de significado que hemos construido a lo largo de nuestra historia y a lo largo de construir características de cómo funcionan esas parcelas del mundo, ¿vale? Luego es una cosa absolutamente constante. Pero no implica eso que llevemos una mochila llena de representaciones y vayamos sacando las representaciones que nos son útiles en cada momento. A ver, ¿cuál es la representación de la panadería? Esta, la pongo. No. Lo que quiere decir es que nosotros dinámicamente en todo momento vamos a construir una representación in situ para esa situación específica, ¿vale? ¿La construimos de la nada? No, está basado en lo que ya hemos construido, pero tiene que ver con dos elementos, las variables contextuales que haya en ese momento
y los objetivos que nosotros tengamos respecto a esa situación, ¿vale? Eso es lo que nos entra en el dinamismo. A partir de ahí analizamos y extraemos aquellas cosas que nos son útiles de lo que hemos construido anteriormente, por ejemplo, a qué parte del mundo social, a qué dominio se corresponde lo que estamos haciendo, ¿vale? No es lo mismo que vayas por la calle, cruces mal, por ejemplo, un paso de cebra, no cruces por el paso de cebra, ¿no? Y que un señor te diga, pero hombre, ¿qué hace? ¿No ve que le va a atropellar un coche? O que haya unos niños esperando el paso de cebra con un padre y tú cruces y te diga, hombre, por favor, vaya ejemplo, ¿no? O que haya un policía al otro lado y le diga, señor, venga aquí ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos ahí viendo son normas sociales, leyes, reglas, etcétera. O que cruces y te atropelle un coche, ¿vale? Que ahí estamos viendo normas de la física, leyes de la física, perdón, ¿vale? Entonces nosotros cuando interpretamos tenemos que ver eso que hemos ido construyendo, extrayendo características de cómo funciona el dominio social, el dominio institucional o el dominio físico, ¿vale? Para entender lo que hacemos. Así es que nosotros creamos un modelo local, es decir, algo inmediato en función de nuestros objetivos y de las características de lo que estamos apreciando, que está siempre dentro de la luz de un modelo global de cómo funciona esa parcela de la realidad y de qué principios de funcionamiento sobre esos elementos hayamos ya construido anteriormente. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, estoy escuchando una noticia sobre la nevada que ha habido ahora en Texas, ¿vale? Yo voy a ir a principios, por un lado, de dominio que tienen que ver con la físico-química, ¿vale? Con la meteorología. Voy a ir a elementos que tienen que ver con el cambio climático, pero al mismo tiempo probablemente vaya a incluir elementos que tienen que ver con otro dominio, que tiene que ver con lo económico, lo social, etcétera, todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Incluso puedo hacer una comparativa en función de mis conocimientos sobre lo que ha ocurrido en Texas o lo que ha ocurrido aquí en España con Filomena, si se deben a los mismos principios o se deben a principios diferentes, ¿vale? Yo voy construyendo representaciones que las construyo en ese momento porque quiero entender qué ha pasado allí, o sea, mi objetivo es entender cómo puede ser, o, por ejemplo, es entender si es lo mismo lo que ha pasado en Texas que lo que pasó en Madrid, ¿vale? Y ahí están mis objetivos, están las variables que yo tengo del contexto para construir mi representación y están el dominio de las ciencias naturales, el dominio de lo social, el dominio de lo institucional y luego lo otro que os decía era lo que yo ya he construido, ¿vale? Construido sobre las relaciones de los elementos, es decir, variables, inferencias lógico-formales que se mueven en el espacio y en el tiempo, es decir, saber que hay efectos globales, que son acumulados, etcétera, ¿vale? Todas esas cosas. Que la contaminación, aunque se empiece de manera local, se acaba yendo a lo global, etcétera. ¿Vale? Y lo vamos construyendo de esa manera, ¿vale? Pero la construyes en el momento tomando elementos tanto de dominio general de cómo funciona esa parcela del mundo, como de las capacidades lógicas formales del funcionamiento del mundo que ya has ido construyendo, ¿vale? Es una nueva representación, se construye sobre elementos que ya tienes consolidados, pero siempre teniendo en cuenta ese modelo local de las nuevas variables que te pueden aparecer y los objetivos que tengas, ¿vale? Entonces podemos ver como un círculo así, ¿no? Con todos los elementos en lo que sería el modelo local y como un foco que ilumina de un color concreto, azul, verde o rojo, ¿vale? En función del tipo de dominio. Y luego nuestra variable evolutiva nos va a permitir extraer, generar un tipo de inferencias, un tipo de relaciones entre los elementos, acceder a lo superficial o acceder a lo profundo para dar explicaciones más complejas. Y luego va a haber otro tipo de conocimientos, ¿vale? Que ahora me meteré con ello, que es lo que a lo mejor nos va a permitir, pues, diferenciar si lo que ha ocurrido en Texas y lo que ha ocurrido en Madrid es lo mismo o no.
que eso a lo mejor solamente percibiendo pues, los datos y el conocimiento básico que tenemos, pues no lo podemos identificar. ¿Vale? Y esto me da pie a meterme en los 4 tipos de elementos que tienen este tipo de representaciones de las que estamos hablando piagetianas. ¿Vale? Y toda la confusión que hay a veces cuando se usa teorías, por ejemplo, de expertos, ¿no? Porque muchas veces lo que se considera es que si tú enseñas mucho sobre algo, o esa persona tiene mucha experiencia independientemente de su capacidad de inferencia, ¿no? De su capacidad de establecer relaciones, su capacidad de extraer información del mundo, pues, pues va a tener una representación totalmente ajustada y correcta, ¿vale? Pero eso es porque no se desmigan los elementos que tiene una representación. Una representación tiene 4 elementos: normas para analizar pues cómo funcionan las cosas, no el funcionamiento en términos generales, sino cómo tienes que comportarte, ¿vale? Las normas, por ejemplo, sociales, ¿vale? Eso es un tipo de componente que puedes construir en tu representación, cómo me tengo que comportar en este contexto específico, ¿vale? Tienen, por otro lado, lo que serían las informaciones, es decir, los datos puros, que es en lo que nosotros podemos hacer mucho hincapié en las clases, darle mucha, ¿no? Eso es que dice, si yo se lo he explicado 300 veces, ¿no? Pues nosotros podemos explicarlo 300 o 3000 veces, ¿vale? Y eso es dar información, dar datos, etc. Y aquí me voy a meter con el caso más claro, que es el de cómo es la Tierra redonda, ¿vale? Bueno, y luego tenemos los valores, ¿vale? Que también nos explican cómo funcionan, un tipo de evaluación que podemos hacer sobre lo que está aconteciendo. Y finalmente tenemos la que más nos interesa a nosotros como psicólogos cognitivos, y además porque es más universal, ¿vale? Todas las otras no son más contextuales, dependen de las culturas, dependen de la experiencia expositiva que haya tenido sobre un tema, etcétera. Perdonad por el cuco. Eh, Son las nociones o las explicaciones, es decir, cómo funciona ese fenómeno que estamos atendiendo. Para explicar cómo funciona el fenómeno, ¿vale? Necesitamos haber desarrollado una serie de capacidades intelectuales, ¿vale? Lógico-formales desde la perspectiva piagetiana, o lógicas, ¿vale? De extraer información, relacionar información, aplicar información a lo que está ocurriendo, etcétera, ¿vale? Y este es el elemento clave, porque si yo, por ejemplo, me voy a la Tierra redonda, ¿vale? Yo le pregunto a un niño de 4 años cómo es la Tierra, sin lugar a dudas te va a decir que la Tierra es redonda, ¿vale? Pero cuando empiezas a preguntarle y le dices, pero redonda, ¿a qué es a lo que más se parece? De las cosas que tienes aquí en la cocina, ¿a qué es a lo que más se parece? Y habrá niños que te dirán a una galleta, ¿vale? Porque es redonda. Habrá niños que te dirán a una naranja, ¿vale? Pero tú sigues preguntando. Y, oye, ¿y dónde vive la gente? ¿Mm? Y entonces, a ver, colócame a algunos ciudadanos. Entonces la galleta te los va a poner todos arriba, ¿vale? En la naranja te los va a poner todos arriba, también. En la parte de abajo de la naranja no te los pone. Si tú le preguntas, oye, ¿y en la parte de abajo de la naranja podría haber alguno? A lo mejor te dicen que sí, pero te dicen, pero se caerían, ¿vale? O le puedes preguntar, ¿dónde está el cielo? ¿Vale? Entonces el cielo va a estar siempre arriba, no está abajo, ¿vale? Porque tienen que establecer los procesos profundos que explican por qué la Tierra es redonda, ¿vale? Y por qué estamos pegados como un imán a la Tierra y por qué el cielo envuelve. Entonces son varias dimensiones complejas que tienen que entender. En cambio, el profesor te va a decir, bueno, claro, si se lo he explicado 300 veces, por supuesto que saben que la Tierra es redonda. Tienen esa información. Si tú se la preguntas, te lo van a decir literalmente, la Tierra es redonda. Pero cuando pasan a explicarte el funcionamiento con ejemplos, ¿vale? O preguntas de ¿qué, hasta dónde puedes andar? Imagínate que empiezas a andar, ¿hasta dónde puedes andar? Vale, pues muchos te van a decir hasta un punto en que al final te caes. ¿Vale? Entonces ahí ves
que su representación, su explicación sobre ese fenómeno no es la información que tienen. Ellos tienen la información de que la Tierra es redonda, pero la representación, la noción es otra diferente. Y esto ocurre con todo. Por ejemplo, nosotros podemos tener mucha información sobre todo hace unos años, ¿no? El cambio climático y la capa de ozono. ¿Vale? Porque ahora la capa de ozono hay bastante menos información porque se ha reducido el agujero de la capa de ozono. Y eran dos fenómenos que aparecen simultáneamente y leíamos muchas cosas sobre ellos, pero realmente son dos procesos independientes que no están vinculados, ¿vale? Bueno, ahí tiene una mínima vinculación a través de unos gases que son los HCFCs, pero que tienen un efecto contrario en diferentes capas de la atmósfera. Pero vamos, que son dos procesos que no tienen nada que ver. Pero, aunque nosotros tengamos esa información, en nuestra cabeza incluso como adultos, que ya tenemos esa capacidad inferencial, esa capacidad relacional mucho más compleja, funcionan como un mismo proceso. ¿Vale? El proceso vinculado a la contaminación antropogénica, ¿vale? La que genera el hombre. El hombre genera contaminación y eso está generando un cambio climático que a su vez está generando problemas como la capa de ozono. Y te los voy a usar para explicarte las dos cosas. Te voy a decir que el agujero de la capa de ozono es mayor, por lo tanto entran más rayos y entonces esos rayos rebotan en la Tierra, se quedan en la capa de ozono y por tanto aumenta la temperatura de la Tierra, ¿vale? Porque al haber más carbón, más carbono, se hace una protección mayor y no pueden salir los rayos, ¿vale? Entonces hago un modelo integrado. Mi noción es integrada, pese a que yo haya leído informaciones segregadas de los dos procesos, ¿vale? Esa es la diferencia entre informaciones y modelos y nociones. Cambiar informaciones es muy fácil, memorizarlas. Cambiar nociones es muy, muy complicado. Por eso en una clase no tiene sentido, ¿vale?, hacer explicaciones expositivas. Lo que tiene más sentido es plantear situaciones donde ellos, los niños, tengan que poner a prueba sus propias nociones, ¿vale? Y cuando las ponen a prueba y fracasan en explicar lo que ocurre, es cuando están en potencialidad de poder generar un cambio representacional o un cambio conceptual significativo, ¿vale? Porque si ellos tienen un modelo consolidado y tú le das otra información, como mucho la meten como un anexo, ¿vale? Como una burbujita, pero no les va a cambiar esa representación, ¿vale? Entonces, quería hoy hablaros de esta complejidad, ¿no? Haciendo un poco de resumen, de que las representaciones se construyen en el momento a partir de los elementos que hay en la situación para dar significado, para poder explicar, para poder funcionar y de todo lo que hemos construido anteriormente, sobre todo cómo funcionan esas parcelas de la realidad y esos fenómenos en específico. Luego también entender que las representaciones no son mera información y por tanto no se pueden cambiar con mera información. Son explicaciones, son nociones sobre cómo funciona el mundo, modelos mentales del funcionamiento de ese fenómeno, de ese mundo, y solo vamos a poder cambiarlos cuando al aplicarlos fracasamos, ¿vale? Si yo salgo a la calle e intento explicar un acontecimiento que está ocurriendo con gente corriendo por las calles y fracaso, ¿vale? Fracaso al explicarlo y tiene consecuencias de que me meten en la cárcel, te puedo asegurar de que ahí estaré en pos de reconstruir para que no me vuelva a pasar, para poder entender por qué ha pasado lo que ha ocurrido, ¿vale? Eh, y luego, la última nota, que me parece también simpática, hablando de las potencialidades, porque si no parece como que es un poco complejo y limitante casi. Pues mira, una de las potencialidades que tiene, y que me gusta acabar con esto, este tipo de representaciones tan flexibles, tan complejas, aunque sean más o menos eficaces, porque
en función de todo lo que hayamos trabajado a lo largo de nuestra vida, las influencias que hayamos tenido, la cantidad de veces que hayamos fracasado al explicar algo y hayamos tenido consecuencias y podamos relaborar nuestra explicación, eh, pues lo que sí que nos permiten es actuar de una manera flexible e indirecta. Es decir, yo puedo anticipar lo que voy a hacer, ¿vale? Y eso es una capacidad, al estar separadas en el espacio y el tiempo, ¿vale? Una capacidad que exclusivamente parecemos tener solo los humanos, ¿vale? Y eso es muy potente. Prever, ¿vale? Anticipar qué es lo que vas a hacer y además hacer alternativas, ¿vale? Con esa flexibilidad que nos permite nuestra mente. Esto puede tener cosas positivas, como digo, y cosas negativas. Imaginaros una entrevista de trabajo que tenéis al día siguiente y generáis un montón de escenarios que os puede generar también mucha inseguridad, pero al mismo tiempo también te puede preparar para que cuando llegues puedas resolverlo de una manera mejor, ¿vale? Y esto sí que parece que, al menos en nuestro conocimiento, es exclusivamente humano, vinculado a la representación semiótica que tenemos y a nuestra capacidad profunda de cambio representacional y de cambio evolutivo, ¿vale? Porque vamos haciendo en función de nuestro desarrollo, las herramientas que utilizamos para construir las representaciones van cambiando y son cada vez más potentes. Bueno, pues espero que esta explicación sobre las representaciones, que complementa el vídeo anterior, os sirva para comprender mejor este fenómeno apasionante de la psicología evolutiva, y a ver si el próximo día puedo preparar algo que tenga que ver con el cambio representacional, que también es apasionante y quizá lo vincule un poco con lo que se hace en la escuela, con, por ejemplo, los trabajos muy bonitos de Eleanor Duckworth, y cómo cambió representaciones incluso entre los profesores. Bueno, pues hasta pronto y espero que disfrutéis del vídeo.